No pudiera escaparme estando ya muerto. Las ganas de explorar el mundo y una buena oportunidad laboral me trajeron hasta San Luis Potosí. Sus tradiciones, secretos y leyendas son lo que más me gusta de esta bonita ciudad. Me llamo Abel Blanco, tengo 25 años y soy de Zaragoza. Hola, buenos días, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy bien. estás? Pues mira, ¿dónde os he traído? Aquí le voy a hacer un guiño aquí a mi ciudad. ¿Y eso por qué? Es la avenida Zaragoza. No me digas. Es la avenida peatonal más larga de toda América. Da hasta 2 kilómetros. 2 kilómetros de distancia. 2 kilómetros. Es un poco como la calle Independencia de Zaragoza o la calle Delicias. Más o menos, pero un poquito más larga. Oye, o sea que tú eres de Zaragoza. Yo soy de Zaragoza, soy de Parque Goya. Pues vine aquí por trabajo. Hay un baleo térmico de Zaragoza. Y aquí hay un baleo térmico también. Entonces pues surgió la posibilidad de venir por la cantidad de trabajo que hay aquí. San Luis Potosí está creciendo mucho. ¿Hace cuánto tiempo viniste? Finales de noviembre del año pasado ya estaba por aquí. Vinimos 4 españoles y bueno, pues hace una vida buena, se hace una vida tranquila. Es una de las ciudades más seguras de México y la verdad que estoy muy a gusto. Los mexicanos siempre te acogen. Pues yo creo que era buena oportunidad venir y pasar un tiempo aquí. Hemos llegado al Jardín Colón. Aquí está la torre del reloj español. Esta torre fue regalada por la colonia española por los 100 años de independencia de San Luis Potosí. Y entonces la historia curiosa es que un día, hace un par de años, vinieron pues 2 personas vestidas de mantenimiento, ¿no? Estaban ahí arreglando cosas y al final resultó que vieron la chapa pues rota y tal de la puerta y resulta que robaron el cuco. No me digas. Entonces está el misterio sin resolver, no se sabe por qué ni quién fue, ¿no? ¿Qué hora marca ahora? Pues son 1:30, ¿no? 1:30. Y en realidad ahora es bien pronto por la mañana. Sí, pues son las 10 de la mañana, así que... ¿Es la hora del robo? Pues seguramente, porque desde entonces ya nadie lo ha puesto a activar, ¿no? Es pura historia de San Luis Potosí. Bueno, ahora sí que sí, estamos en el final de la avenida Zaragoza. Esta es la tienda más antigua de San Luis Potosí, La Cubana, fundada en 1875. Pues ahora si queréis vamos a entrar a ver a Gloria, es la regente del local. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, Gloria? Encantada. Ana, de Aragoneses por el Mundo. Esta es la tienda más antigua de San Luis de Potosí. Ah, sí, claro. Era de unos españoles. Después pasó a nombre de mi abuelo, él la compró y tengo ya 45 años aquí. Se emociona usted un poco. Ajá. Es que sé realmente lo que tengo. ¿Tiene usted alguna foto o algo que podamos ver de aquella época? Mire, esta es la más antigua que tenemos. A ver, esta es la esquina. Sí. Aquí estamos ahora. Fíjese que se ve la gente cómo vestía con los sombreros, ¿no? Sí, aquí le estoy hablando como de 1890 por ahí. En ese tiempo llegaban las carretas, vendían su fruta, sus verduras y ahí las exhibían en el suelo. La cubana ya existía. Bueno, Gloria, un placer haberte conocido. Igualmente, mucho gusto y saludos a Aragón. Hasta pronto. Adiós. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. A ver, ¿dónde nos has traído ahora? Bueno, pues estamos en Ipiña, es un pueblo de San Luis Potosí, de 300 habitantes, y os he traído aquí porque hay una fábrica de mezcal, parecido al tequila, no se conoce tanto en España, entonces vamos a ir a ver la fábrica. José Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Explícanos qué es esto del mezcal. Es un destilado proveniente de los jugos del maguey. Es una planta que cuando llegan tus paisanos a la conquista de México le llaman el árbol de las maravillas porque ven que sirve para todo. Con las pencas puedes hacer techos, puedes cocinar, puedes sacar fibra. Puedes cocer, lo puedes usar como tenedor, puede ser un plato. Te invito a que te cubras un poquito del sol. Venga. Porque aquí el sol Y el sol pega, ¿no? Mira, aquí lo que están haciendo es exprimir el maguey cocido. Tiene como un olor dulce, huele muy bien, ojalá pudierais olerlo. Y luego lo sometemos a calor, hacemos un proceso de cocción de 8 días, muy lento. Y una vez que está cocido, se puede exprimir. Claro, a ver. Que se note la maña, ¿eh? Pues tienes que tener maña, ¿no? Para darle. ¿Te ves como posible mezcalero? Claro que sí. Aquí tienes trabajo si tú gustas. Te voy a mandar el currículum. A ver. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde la extracción del maguey hasta que tenemos ya el líquido final para tomar? Desde que llega el maguey hasta que está el mezcal terminado van a pasar 10 días. Ya estamos llegando a la joya de la corona, ¿no? En un concurso de vinos y destilados, mi mezcal ha obtenido la medalla de oro en destilados. El mezcal, que lo habíamos dejado con un color oscurito y de repente ahora ya parece agua. Sí, claro, porque en el alambique nos vamos a traer ya como producto, pues es el espíritu del maguey. A mí me sabe mejor que el tequila, pero porque me parece un poco más suave también. Y me sabe como más amaderado, no sé, más rico. Para el dicho, ¿no? Para todo mal mezcal y
¿Para todo bien? También. Pues salud. Saludcita. Saludcita. Bueno, Abel, ¿y dónde nos has traído ahora? Bueno, pues os he traído a Santa María del Río. Es un pueblo de San Luis Potosí que se caracteriza por el rebozo. El rebozo. Eso me suena a comida. No. Es una prenda de ropa que hacen a mano, es de seda. Aquí la podéis ver, y antiguamente usaban pues para la guerra, para llevar al bebé. Tenían el bebé, pues por ejemplo, por detrás mirando de espaldas, y así podían usar las manos para otras cosas. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, para que os cuenten un poco más del rebozo, vamos a ir a la casa del rebozo. Todo empezó por el Valle del Centro. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí elaboramos rebozos de dos tipos de material, seda y articela, bajo el proceso de Vicat, que es una reserva heredada por nuestros ancestros de lengua otomí. ¿Los rebozos de cuándo datan entonces? Desde la fundación del pueblo. ¿Cuánto puede costar elaborar un rebozo? Lo más sencillo, un mes, pero de un mes hasta un año, 2 meses, que es lo que hemos durado con un rebozo. Esto es una de las máximas pruebas que nos va a decir si el rebozo es de seda de la mayor calidad, que sea capaz de atravesar por el interior de un anillo del dedo meñique de dama. Es la máxima prueba de saber que esto es original. ¿Pero cuál es el máximo precio? Estamos hablando, yo creo que de un rebozo de 35.000 pesos. 1.700 euros o así. Y un poco esto se parece al mantón de jota, ¿no?, de nuestra tierra. De baturras, sí. Esta es una de las formas tradicionales. Yo creo que el rebozo solo es una historia y puesto es otra. No sé qué tienen las flores lloronas. Bueno, Abel, ¿dónde nos has traído ahora? Bueno, pues esta es la presa de San José. Yo os he traído aquí porque tiene una historia muy curiosa. ¿Qué historia? Antiguamente, en las construcciones en general, se ponían cadáveres en las estructuras, se ponía pues porque se tenía la creencia de que así era menos probable que se derrumbase. ¿Y se ha derrumbado alguna vez la presa o no? Sí que se derrumbó y bueno, pues inundó todo esto, un mini tsunami que inundó toda la ciudad. Claro, porque eso de allá es San Luis. Eso ya es San Luis, ya empieza el barrio de Lomas. Son mitos que pues están ahí, son creencias. Aquí en México estas cosas de los muertos es algo que tienen muy arraigado. Sí, pues el Día de los Muertos ya conocéis aquí, ¿no? Es muy famoso y estas cosas las tienen muy presentes, ¿no? Sin embargo, ellos pues lo toman de otra manera, ¿no? Ya sabéis que hacen fiestas a veces por las muertes y no se frustran tanto, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Están? Bien. ¿De dónde vienen? De España. Oh, qué padre. Mucho gusto. ¿Y usted de dónde es? De Guadalajara. Recomendaron aquí la presa y vine a verla. A ver si es cierto todo lo que cuentan. Se habla de que empoderaron niños, pero que se les pagó a sus papás en aquel tiempo. Ah, que se les pagó dinero. Sí, se les pagó dinero para que permitieran que se enterraran aquí. Dicen que es en la base de la presa donde se enterraron a los niños. Bueno, oye, no le molestamos más. Muchísimas gracias. Seguimos con la ruta por ahí. Venga, hasta luego. Es que mi tierra me sabe a tequila. Bueno, Abel, terminamos ya el día. ¿En qué zona estamos ahora? Pues mira, os he traído a la zona fresa de San Luis Potosí, es Lomas. ¿Cómo que la zona fresa? ¿Qué es eso? Bueno, la zona fresa es la zona pija, que diríamos nosotros, zona de dinero, ¿no? ¿Qué tipo de gente vive por aquí? Como hay mucha empresa, hay, por ejemplo, bloques enteros de japoneses que se juntan ahí como comunidades entre ellos. Y es que hay mucho dinero, San Luis Potosí está creciendo mucho, hay mucha industria, la mano de obra es barata. Y entonces pues se dan todos los ingredientes, ¿no?, para que las empresas se pongan aquí y traer a sus trabajadores aquí a trabajar. Bueno, aquí está el bar donde están los amigos, vamos a entrar. ¿Cómo se llama este bar? Es Catalina, cocina de cantina. Maño. ¿Cómo estás? Modo Maño, ¿cómo estáis? ¿Es amigo tuyo? Sí, del trabajo. Oye, vamos a pedir algo de comer. ¿Qué tienes por ahí así de especial para ponernos? Bueno, ¿quieres algo tradicional o sea, algo muy típico? Todo mundo en México conocemos los tacos al pastor. Pues a mí me gustaría más que te lo dijera el chef. ¿Vamos? Ah, bueno, pues ¿vamos? Genial. 1, 2, 3, 4 tacos. Hola, mi chef. que nos han dicho que nos van a hacer el plato más típico, más mexicano que hay. Sí, es el trompo del pastor. ¿Esta es la carne del pastor? Se hace a base de carne de puerco, lleva diferentes chiles y lleva un toque de piña. Oye, ¿qué tal la gastronomía mexicana? ¿Mejor que la española? Es diferente, yo no sabría elegir. Nosotros tenemos nuestra tortilla española, pero aquí como que tenemos otro tipo de comida y entonces no las puedes comparar. Bueno, mientras ha venido el trompo, ha venido aquí una amiga. ¿Otra amiga tuya? Sí, Saori. Oye, a ver, te veo aquí muy a gusto. ¿Tú te planteas volver a Zaragoza o no? Sí,
España siempre. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos, a mi madre, a mi padre, que os echo mucho de menos. Pronto vuelvo, pronto vuelvo. Pues oye, os dejamos aquí disfrutar de la cena, que vaya bien y cuando vengas por Aragón ya sabes, nos llamas. Exacto, ahí. Gracias. Adiós, adiós.